Gerardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. Che, no sabía que habías escrito un libro, Su camino hacia la iniciación. Ahora le pido a cámara acá que tome. ¿De qué trata este libro? El libro de Napoleón Bonaparte, bueno, como recién te comentaba fuera de cámara, la facilidad esta de viajar en cuerpo astral, como se le dice hoy en día, ¿no? ¿Qué es eso? Viajar en cuerpo astral es lo que hacemos cada uno de nosotros todas las noches, cada vez que nos vamos a dormir. Es cuando el alma o el espíritu o nuestra conciencia se desprende del cuerpo físico y vamos a este maravilloso mundo que se le llama los sueños. Claro. La gente normalmente llama el mundo de los sueños. ¿Por qué? Porque cuando nos volvemos a incorporar en nuestro cuerpo a la mañana, no tenemos prácticamente recuerdos de qué fue lo que pasó durante toda la noche. Y si tenemos recuerdos, son muy pequeños y enseguida se nos van, ¿no? Sí. Entonces, existen algunas personas que tenemos la capacidad de movernos conscientemente en este mundo y de traer durante la noche todo el recuerdo de lo que se vivió al cuerpo físico cuando nos despertamos a la mañana. ¿Qué solemos hacer en la noche? Bueno, el mundo astral o el mundo de los sueños o este maravilloso mundo electrónico, como estoy contando yo últimamente, es un plano de programación. Es un plano al cual nosotros vamos, nos programamos durante la noche para todos los eventos que van a venir durante el día siguiente o los días que van a venir más adelante. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de darse cuenta que todo lo que ve durante la noche, en algún momento del día posterior o de los días que siguen, se da todo lo que vimos, empezamos a reconocer que entonces ese es un mundo de programación. Es un mundo en el cual, si nos movemos en forma consciente, o cuanto más consciente nos movemos en ese mundo, más posibilidad tenemos de reprogramar nuestra vida, de generar los cambios que tanto queremos hacer. Que ese es el famoso despertar de la conciencia, ¿no? Que uno dice, ¿qué es el despertar de la conciencia? Es reconocernos a nosotros mismos en el lugar en el que estamos, la posición que ocupamos en esta creación o en esta vida, porque tenés la posibilidad también de descubrir que tenés vidas anteriores, ¿no? Entonces, cuando en este plano podés moverte y no solamente ver los parámetros con los que funciona tu vida actual, sino que reconoces que tuviste vidas anteriores, que hoy está perfectamente documentado, ¿no? A través de la ciencia, ya es científico esto. ¿Ah, ya es científico? ¿Qué? ¿A través de la cuantica? Podés hacerlo con regresiones, que es una de las mejores posibilidades, que es la sofrosis también, o la hipnosis. Tenés la posibilidad de hacer cartas astrales, en donde te salen también las vidas anteriores. Y es muy interesante cómo vos vas viendo que realmente todo lo que pasa hoy en tu vida es producto no solamente de cosas que te sucedieron en la niñez, sino de cosas que vienen mucho más atrás en el tiempo. Y ahí te vas dando cuenta de la razón de por cuál estás en tal familia, con tal amigo, con tal madre, con tal padre, con los hijos, con amigos y demás. Es muy, pero muy interesante. Y cuando vos tenés la posibilidad de ver esto en forma directa, ahí comprendes la relación que tiene el mundo de los sueños con el mundo real, o el mundo que nosotros creemos que es el real. ¿Y a qué te habilita poder verlo? Poder verlo te permite comprender la vida desde otro lugar. Todo lo que nos sucede, que muchas veces nosotros no tenemos conciencia de por qué nos pasan, te da la posibilidad de darte cuenta dónde se genera eso, dónde se genera esa programación, dónde se genera todo lo que nuestra vida tiene preparado para más adelante. Entonces, cuando uno, como yo enseño muchas veces, vamos en la horizontal es en la que a todos nos pasa lo mismo. Sí. Nacemos, crecemos, estudiamos, tenemos familia, si es que podemos, hasta que envejecemos y morimos. Sí. Y esa es la línea horizontal que nos va a pasar a todos exactamente lo mismo. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Las personas que pueden trabajar sobre sí mismos, que trabajan sobre su propio despertar o su propio autodescubrimiento, se dan cuenta que pueden generar cambios en su vida. Entonces vos tenés dos formas de generar cambios en tu vida, por dolor o por conciencia. Por dolor es cuando en tu vida empiezan a aparecer un montón de signos que te van preparando para decirte tenés que generar un cambio y vos no escuchás eso. Esa voz interior que te va diciendo que tenés que generar un cambio, que es importante que en tu vida ingresen parámetros totalmente distintos. Cuando uno no escucha eso, se empieza a chocar con un montón de situaciones. Situaciones que por lo general causan mucho dolor. Entonces, cuando uno se cansa de tener tanto dolor en su vida, dice, alto, yo no puedo seguir viviendo así, tengo que generar un cambio en mi vida, no quiero estar más así. Entonces uno empieza a buscar ahí la razón de por qué sucede lo que sucede en mi vida. ¿Por qué a través del tiempo tengo tanto dolor o incomprensión? Porque generalmente la incomprensión es lo que te causa dolor. Cuando uno algo no lo comprende, automáticamente lo rechaza.
Y cuando lo rechazas sucede algo que es estar fuera de mi círculo de confort o mi zona de confort. Sí. La zona de confort yo la divido en 3, que yo los llamo círculos mágicos. El primer círculo mágico es tu primer zona de confort. Generalmente es tu entorno familiar, Sí. en el que vos te criaste, creciste, ¿no? Con tus padres, tu madre, tus hermanos. Tus primos y amigos más íntimos. Esa es la primera zona de confort. Esa es la zona con la cual nosotros crecemos, nos habituamos a esa forma de vida y dentro de esa zona de confort nos imparten todo el conocimiento que tenemos, ya sea religión, etcétera. Todo lo con lo que nosotros crecemos y son parámetros que te forman para el resto de tu vida. Claro. Por eso es tan importante la educación en la familia. La primera educación tiene que ser dentro de la familia, no en el colegio. Hoy, ¿qué hacen? Los colegios lo que hacen es adoctrinar. En lugar de educar, te adoctrinan. Te dicen cómo tenés que pensar, cómo tenés que sentir, cómo tenés que ser para formar parte de la sociedad. Pero llega un momento en tu vida en el cual vos empezás a chocarte con un montón de parámetros que no son los parámetros con los que vos fuiste construido. Vos, como persona, como individuo, viniste con una programación, con algo que tenés que hacer en esta vida. Si vos a lo largo de tu crecimiento no escuchás esa voz interior que te va diciendo para dónde tenés que ir, empiezan a saltar programaciones externas a vos que te van diciendo no, para acá no, para allá, no, para allá no, para acá. Es esa vocecita interna que nosotros nunca escuchamos o que no queremos escuchar porque Claro. nos saca de la zona de confort. Y en realidad lo que tenemos que hacer no es que tenemos que salir de la zona de confort, tenemos que comprenderla, por qué tenemos esa zona de confort, por qué está delimitada como está. Y una vez que la comprendemos, lo que hay que hacer es ampliarla. No hay Claro. que destruir la zona de confort, hay que ampliarla. ¿Para qué? Para que ingresen más parámetros a nuestra vida. Ahí es donde generamos los cambios, ahí es donde empiezan a entrar personas nuevas. Claro, es incómodo ampliarlo. Es incómodo, ¿por qué? Porque el ser humano reacciona por costumbre, trabaja por Claro. costumbre, se mueve por costumbre. Cuando vos haces todo lo que haces todos los días en tu vida es porque estás acostumbrado a algo. Y cuando vos te acostumbraste, tratás de hacerlo de la mejor forma posible. O lo acomodás para que cada vez te salga mejor. Pero cuando algo trata de sacarte de la forma en que vos estás estructurado para vivir, para pensar, para sentir, para amar, sentís que algo adentro se desgarra. Hay algo adentro que ya no te está haciendo sentir bien ese cambio. Pero si nosotros nos pusiéramos a pensar y a tratar de comprender que el cambio siempre es bueno y que cuando el cambio llega, si bien no lo comprendemos, que tenemos que tratar de hacerle lugar, que ese cambio entre a nuestra vida. Y es donde trabajamos con la conciencia. Claro. Ese es el famoso trabajo de la conciencia. Hablando de estructuras, te escuché decir en algún momento que, hablando de Jesús, y que no fue crucificado. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. ¿Cómo es eso? Bueno, ahí vamos a ahondar muy profundo. El tema de los viajes astrales no solamente me permitió escribir ese maravilloso libro, Sí. porque me permitió reconocer muchísimas vidas anteriores mías. A mí me pasó que desde los 3 años, 4 años, tengo recuerdo absolutamente de todo. Por poder moverme dentro de estos mundos internos, que se llaman los mundos internos o los mundos sutiles, Sí. te permite, por ejemplo, moverte en tiempo-espacio. Entonces vos adquirís las claves para ir a determinados lugares o para ir a una biblioteca totalmente distinta en donde vos decís, bueno, yo ahora quiero estudiar esto, quiero estudiar esto. Tratando de hacer ese tipo de cosas desde muy pequeño me encontré con esta vida, una vida anterior muy particular mía, que se dio en la isla de Santa Elena en el año 1800. En esa isla en Santa Elena, que es donde fue exiliado Napoleón Bonaparte, Sí. en 1815 yo era el capellán de esa isla. Mirá. ¡Qué Entonces, locura! ahí fui estudiando, profundizando esa existencia y me di cuenta de que había tenido una relación muy, pero muy particular con un ser tan o querido o odiado en la historia, ¿no? Porque Napoleón Bonaparte, yo siempre digo que no tiene medias tintas. Claro. O lo querés o lo odias. No es que más o menos te cierra o no te cierra. Tiene una personalidad tan especial, tan particular, y vino a hacer una tarea tan particular que o te sentís identificado con ese trabajo que él vino a hacer, o directamente lo rechazás. ¿Qué es lo que nos pasa a todos en nuestra vida? Sí, sí, sí. O hay algo Total. que me atrae o hay algo que me disgusta y por ende lo rechazo. Claro. Y cuando lo empiezo a conocer porque me atrae, cuando empiezo a descubrir que hay cosas que no me gustan, lo empiezo a rechazar de nuevo. Sí, total. Entonces la historia de la vida de cada uno de nosotros siempre da vuelta en el mismo lugar. ¿Y cómo llegaste a esa información? Bueno, esa Esto de información Jesús. justamente al poder yo volver cada noche o cada mañana sabiendo todo lo que hice durante la noche, tengo la facilidad de poder escribir y escribir y escribir todo lo que hago, todo lo que veo y todos los lugares donde voy a estudiar. Entonces, ¿qué hice? Cuando empecé a descubrir esta existencia, empecé a escribir, y ahí fui dándome cuenta de por qué tenía que hacer este libro.
Es un libro básicamente que te cuenta, a través de la relación del capellán, que es el protagonista principal del libro, con Napoleón Bonaparte, se cuenta una verdadera historia. La verdadera historia de Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Porque en esos 7 años de exilio, donde Napoleón no tenía a dónde ir y donde él pensaba que iba a morir en esa isla, Sí. lo único que pudo hacer es abrirse ¿con quién? Con el ser más espiritual que encontró en la isla, que era el capellán. Y como el capellán en esa época era un gran iniciado, porque el capellán a su vez ya tenía también recuerdo de vidas anteriores y demás, Sí. pudo descubrir quién era el ser que estaba dentro de Napoleón Bonaparte, el verdadero ser, el que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior. Y trabajar sobre él y ayudarlo a recopilar la información más importante de su vida. Y ahí fue donde Napoleón se abrió a este ser, al capellán, y le contó una historia maravillosa que no está contada en ningún lugar, que no es la verdadera historia que está en los libros. De Jesús. No solamente de Jesús, sino de lo que fue la vida de él, de Napoleón Bonaparte. ¿Y cómo fue? ¿Qué contó? Bueno, a través de abrirse, o sea, uno cuando se siente cómodo con alguien o en un lugar, lo primero que hace es empezar a abrir su juego. Abrir su juego es decir, o mostrarse como realmente soy. Porque yo siento que con estas personas no tengo nada que esconder. O sea, mi verdad es esta. Sí. Y la comparto. Que es lo mismo que yo siempre digo en los seminarios o en los vivos, ¿no? Yo comparto mi verdad, independientemente de que uno esté o no esté preparado para incorporarla o para rechazarla, porque vivimos en una sociedad en donde espiritualmente estamos tan adoctrinados, o pertenecemos a un lugar o somos rebeldes, ¿no? Sí. En este caso, o la religión católica, o los protestantes, bueno, los que sean, ¿no? O vos estás encasillado en un lugar o no perteneces a nada. Si no perteneces a nada, sos un renegado, sos una persona que estás en contra de todo. Sí, sí, sí. Y a veces es bueno estar en contra de todo, porque te da la posibilidad de darte cuenta que primero tenés que estar en contra tuya. Lo más importante es ir en contra de lo que vos pensás, dudar incluso hasta de Claro, vos porque mismo. ahí vas a estar abierto a otras posibilidades. Exactamente, ahí es cuando abrís tu vida. Y cuando abrís tu vida la compartís. Bueno, pero quiero escuchar lo de Jesús. Bueno, lo de Jesús fue mucho más anterior, ¿no? Desde muy chico a mí me sucedía lo siguiente. Mi familia muy católica. Mi madre me leía la Biblia, ya a los 4 años me estaba leyendo la Biblia. Me llevaba a la iglesia y demás. Yo sentía siempre un rechazo muy grande, muy fuerte con lo que mi madre me leía en la Biblia, ¿no? Y con las cosas que me pasaban cuando iba a la iglesia. Yo veía a los curas, a las monjas, y yo sentía un rechazo grandísimo. Lo veía a Jesús crucificado ahí, y para mí era ponerme a llorar. Era decir, eso está mal, eso nunca sucedió. O me leía la Biblia y decía, eso está mal escrito, esa información no es correcta. Sí. Entonces uno dice, ¿cómo un chico de 4, 5, 6 años que todavía no tiene realmente conciencia de lo que es la vida puede estar tan seguro que lo que está escrito en un libro tan sagrado está equivocado? Ahí es donde empezamos a trabajar en lo que es la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, gracias a tener esta posibilidad de moverme en estos mundos, es que pude ir y accesar información de vidas anteriores mías. Tuve que pasar por otras encarnaciones anteriores antes de llegar a la de Jesús. Sí. Así fue que me di cuenta que en la época del Gran Maestro yo había vivido también y había desempeñado un papel, un rol importante en la vida del Maestro. ¿Cuál? Como por ejemplo cuando vos lees Caballo de Troya. Y Caballo de Troya te lleva, ¿no? Que es un gran libro, te lleva imaginariamente a recorrer la historia de una humanidad de hace 2000 años, en donde te va haciendo ver cómo era la sociedad en esa época. Bueno, ese libro llegó a mí de muy pequeño también, y si bien fue maravilloso lo que leía, también encontraba un montón de cosas que se contradecían con la información que yo tenía en mi interior. Mira. Cuando empecé a accesar esa información y a ir en forma directa a buscarla, ahí me di cuenta por qué yo tenía un rechazo tan grande sobre lo que está contado en la Biblia. Ahí me di cuenta de que la crucifixión del Maestro no había sido verdad, que estaba tergiversada, que no era la crucifixión del Maestro lo que nos mostraban, que la vida del Maestro no es un carpintero, como por ejemplo nos enseñaron, que él era un carpintero, que José era un carpintero, Sí. venían de una familia muy bien acomodada, adinerada, venían de una estructura muy, muy bien formada ya de los eseños, los antiguos eseños. Eran monjes, eran religiosos, eran personas que tenían un conocimiento muy profundo de lo que era realmente la vida espiritual, y ese era el mensaje que el Maestro había venido a dar. Mira. Y también había descubierto que no tenía 12 apóstoles. Él no vino con 12 apóstoles, vino con un grupo de trabajo. Él tenía su equipo de trabajo. Fue una encarnación planificada, muy bien planificada durante mucho tiempo, para que el Maestro pudiera venir, dar el mensaje y rodearse de todas las personas adecuadas
que formen ese equipo de trabajo para protegerlo, para apoyarlo y para darle la seguridad. ¿Los milagros y todo eso habían ocurrido? Todos los milagros ocurrieron, todo, exactamente todo como está contado y muchísimo más todavía, ¿no? Pero lo interesante es tratar de descubrir por qué el maestro podía hacer esos milagros. ¿Qué era lo que había sucedido en su vida, ¿no? O sea, ¿quién era realmente él? Bueno, eso es todo lo que estoy contando en el segundo libro. El segundo libro es donde... El primer libro, por ejemplo, una de las grandes conversaciones de Napoleón con el capellán, es donde Napoleón le cuenta a él que toda la gran mayoría de los lugares donde Napoleón pisó eran lugares donde había pasado el maestro. Mira. Y que Napoleón tenía un amor por Jesús tan grande desde muy chico que él, cuando tuvo el poder para poder hacer lo que él quería, decidió ir a todos los grandes lugares donde el maestro había estado, porque sabía que en ese lugar iba a encontrar algo que le iba a permitir ir a otro lugar y después a otro lugar y después a otro lugar. Entonces fue maravilloso porque el capellán tenía el conocimiento de todas sus vidas anteriores y ya había reconocido quién era Napoleón. Y ya se habían reconocido juntos también en vidas anteriores. Entonces el capellán lo que hizo es dedicarse a escucharlo nada más y encontrar el momento adecuado para decirle, bueno, está perfecto todo lo que me venís contando. Ahora estás preparado para que yo te cuente algo más. Y ahí es donde el capellán empieza a contarle con mucho más profundidad quién era realmente el maestro, ¿no? Y eso se desarrolla en el segundo libro. El segundo libro es la continuación exacta del primero. Todavía no salió. No, lo estoy terminando de escribir en un par de meses. Claro. Y toda la información que está en el segundo libro es la verdadera vida del maestro. ¿Y el maestro por qué podía hacer esos milagros? El maestro podría hacer esos milagros por quién era, por la preparación que él había tenido. ¿Quién era? Él era un ser que era un creador de este mundo, un creador de este juego, como le llamo yo. Estamos dentro de un juego, ¿no? Esto es una matrix, una matriz. A lo mejor lo sentiste nombrar. Hoy se habla mucho de la matrix, ¿no? Sí. Cuando la gente escucha la palabra matrix, tiende a asustarse porque la matrix creen que es un lugar de control. La matrix no es... Pero nosotros no tendríamos que ser co-creadores también de la matrix. Nosotros somos co-creadores de la matrix en la medida que nosotros despertemos. Si nosotros no despertamos, somos parte de un juego. Pero si despertamos, estaríamos, ¿se podría decir que estaríamos en el mismo nivel de conciencia que estuvo el maestro en su momento? No, si nosotros despertamos, quiere decir que podemos empezar a controlar lo que pasa en nuestra vida dentro de la Matrix, en una primera etapa. Para llegar a las alturas de lo que hizo el gran maestro, tenemos un camino bastante largo que recorrer. Hay que trabajar muy profundo en el despertar de la conciencia. Pero si se es puede posible, lograr, obviamente. si es posible es porque en esencia somos lo mismo. Es que somos lo mismo. Esa fue la gran enseñanza de él, que venimos todos de un mismo lugar y somos parte de una misma energía creadora, exactamente igual. Pero el mensaje más profundo que él dejó es que nosotros no necesitamos de nada ni de nadie para reconocernos a nosotros mismos. Y esto iba en contra de todas las estructuras formadas en la sociedad, que eran ir en contra de las religiones, ir en contra de las castas, ir en contra de determinados grupos que lo que hacen es mantenernos aprisionados con un supuesto conocimiento que ellos nos dan y que nos dicen que ese conocimiento nos va a hacer libre. Pero cuando empezás a crecer interiormente y a descubrir que los parámetros con los cuales te dan esa información no te permiten salir de ese grupo, otra vez estás dentro de un grupo de control. Entonces tu conocimiento está acotado entre esto y esto. Y no te muevas de este conocimiento porque si no vas a ir al infierno. Claro. Que es lo que dice la Biblia. Si leemos bien la Biblia, no vamos a encontrar con Dios que castiga, que maldice, que te dice, ojo, porque si vos no haces lo que tenés que hacer, vas a ir al infierno. ¿Crees que puede haber un despertar de conciencia a nivel global o masivo? Ya se está dando. Ya hay. Ya se está dando en forma masiva y en gran parte gracias a ustedes, a los medios de comunicación que permiten en un segundo estar en cualquier lugar del mundo con una información. Antiguamente había que viajar mucho, durante meses y meses o años, e ir repartiendo un poco esta información en grupos muy pequeños. ¿Crees que los que gobiernan los países podrían facilitar que esto empiece a ocurrir? ¿O crees que hoy están siendo una traba? ¿Qué crees que tendría que pasar en lo que es un gobierno de nuestro país, por ejemplo? Bueno, los gobiernos de todos los países básicamente saben la realidad, conocen la realidad de todo. Por eso, por ejemplo, hay determinados lugares en el planeta donde no podemos ir. Al Polo Norte no se puede viajar. Nadie puede llegar al Polo Norte porque descubrirías qué es lo que hay ahí. Al Polo Sur tampoco se puede ir. ¿Qué hay ahí? Bueno, ahí lo que tenemos es un centro electromagnético que es lo que controla todo este lugar, esta sala de juego en el que estamos, o este planeta, como lo queramos llamar. ¿Y los gobernantes lo saben? Lo saben, absolutamente. Claro, Milei cuando ganó fue para allá, si no me equivoco. ¿O fue en la Antártida? Él estuvo en algún lugar, tienen cierto conocimiento, puede ir, pero van en forma secreta, no van en forma abierta, ¿no? La Antártida, por ejemplo, nadie puede ir.
Vos de determinado paralelo hacia el sur no podés pasar, es imposible. Por eso hay un tratado antártico firmado por más de 60 países en donde todos están de acuerdo que a ese lugar nadie va a acceder. ¿Qué crees que va a pasar con la política? Lo que yo creo es que la política se va a tener que ir adaptando, quiera o no quiera, a esta nueva sociedad. A una sociedad que está despertando, a una sociedad que ya no soporta más los límites de los países, a una sociedad en donde está ya con una necesidad grandísima de buscar la espiritualidad. Necesita encontrarse a sí mismo. O sea, ¿vos crees que la sociedad tiene más poder que los gobernantes? Yo creo que Porque los si gobernantes... los gobernantes se van a tener que adaptar es porque la sociedad tiene más poder. Es que siempre... la sociedad siempre tuvo el poder. Apa. El tema es que al estar dormidos no nos damos cuenta y no lo reconocemos. Claro. 50 personas, 100 personas o 200 personas no pueden manejar una sociedad de 50 millones. Es imposible. Entonces el despertar es masivo y es exponencial. Una persona contagia a 2, 2 a 4, 4 a 8 y así sucesivamente. Hoy estamos viviendo un paradigma importantísimo que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar que la sociedad hoy tiene mucha necesidad espiritual. Entonces, ¿qué sucede? En dos cosas. Empiezan a aparecer las personas que aprovechan que la sociedad tiene necesidades espirituales y empiezan a darnos una información que no es la correcta. ¿Por qué? Porque ven una beta espiritual y ven una beta económica. Entonces empiezan a desarrollar sistemas para venderte información que a ellos les beneficia económicamente, pero a vos no te sirve realmente en tu vida. Entonces ahí es donde empieza la observación y el discernimiento, que es lo que yo enseño para el despertar de la conciencia. Observar primero todo lo que llega a nuestra vida. Y antes de emitir una decisión o una opinión sobre algo, lo analizo en mi interior, lo busco en mi interior. Voy a buscar esa voz que siempre dejé de lado y que no escuché, y esta vez sí voy a empezar a escucharla. Porque cada cosa que llega a mi vida me causa una sensación. Claro. O buena o mala, o linda o fea. Entonces, ¿qué hago? Primero lo que hago es analizar qué está pasando en mi vida y por qué esta información me causa la sensación que me causa. Claro. Que puede ser agradable o no. Nosotros, por lo general, cuando viene algo agradable a nuestra vida, no lo analizamos. Simplemente lo disfrutamos. Sí. Pero las cosas agradables también traen una enseñanza. Entonces tenemos que comprender que no solamente hay que analizar lo que no nos gusta, tenemos que analizar lo que sí también nos gusta, claro. Porque es todo parte de una balanza. Total. El conocimiento siempre se divide en dos. A lo largo de la historia siempre se dividió en dos. Lo bueno o lo malo. Las blancas nunca juegan solas, dice el dicho, ¿no? Claro. Juegan con las negras. Entonces quiere decir que en el medio está el verdadero conocimiento. En este despertar de conciencia, ¿cómo ves a la sociedad? ¿Cómo se vería la sociedad? ¿Qué prácticas tendría de acá a unos años? ¿Cómo se vería la evolución? En lo cotidiano. Bueno, nos vamos a dar cuenta por la tecnología. La tecnología es lo que marca el punto en el cual se encuentra la sociedad. Y ahí nos encontramos con otro problema. ¿Por qué? Porque la tecnología no es ni buena ni mala. Como nada en la vida es bueno ni malo, sino como nosotros lo usemos. Total. Cuando nosotros comprendemos que la tecnología está para organizarnos la vida, para hacer que nuestra vida sea mucho más fácil, como por ejemplo hoy la inteligencia artificial. Antiguamente, para poder hacer, no sé, un trabajo de 1000 páginas estábamos 2 años. Hoy la inteligencia artificial nos ayuda a hacerlo en 1 hora. Claro. Entonces, cuando la tecnología está de nuestro lado y la utilizamos ¿para qué? Para que nuestro tiempo reditúe en nuestro beneficio, podemos empezar a utilizar o racionalizar mejor el tiempo de nuestro día para cosas que a nosotros nos interesen. Claro. Como por ejemplo, hacernos cada vez más sabios. ¿Por qué? Porque en un primer momento llega a nuestra vida un conocimiento, pero el conocimiento no te da sabiduría. Lo que te da la sabiduría es cómo vos utilizás ese conocimiento. Claro. Y para aprender cómo utilizarlo tenés que usar la conciencia. Cuando vos empezás a interponer la conciencia entre lo que llega del exterior y lo que sale de tu interior, empezás a purificar ese conocimiento o esa energía. Y ahí te vuelves una persona más ubicada, una persona más transparente, una persona más aplomada. Empezás a ver las cosas de otra forma. ¿Vos crees que eso ya está empezando a pasar? Sí, eso ya viene pasando hace muchísimo tiempo, pero ahora con más velocidad. Justamente por los medios de comunicación. Claro. Hoy la gente puede acceder a lo que quiera en cualquier lugar del mundo en un segundo. Lo importante es aprender a discernir qué información es la que yo necesito y qué información está para distraerme. Pero por un lado hay gran parte de la sociedad que cada vez está más dormida y hay gran parte de la sociedad que cada vez está más despierta. O sea, está pasando las dos cosas al mismo tiempo. Se está empezando a dividir la paja del trigo, como dice la Biblia. Claro.
Se empieza a ver cada vez con más fuerza las personas que realmente están haciendo un trabajo interior y las personas que están abocadas más a la parte material, por decirlo de alguna manera. No porque la parte material sea mala, pero cuando vos empezás a organizar tu energía en tu interior, no solamente cambia tu vida, desaparecen hasta tus enfermedades por arte de magia. Ese era el gran trabajo que hacían los eseños, y ese es uno de los grandes trabajos que vino a dar el gran maestro. Tremendo. Gerardo, fue un placer tremendo en lo que andás. Ahora, ¿para dónde viajás? Ahora estamos el 15 viajando a Colombia. Mirá. Y para 15 de fines de mayo. octubre. 15 de mayo hasta el 20 de mayo Colombia, toda una semana de seminarios y de trabajos. Está agosto, estamos definiendo México, y octubre, noviembre, fin de octubre, 1 de noviembre, si Dios quiere, España. Estás Barcelona, Madrid y Valencia. Y bueno, de ahí veremos qué nos depara el destino. Te están esperando allá. Y están esperando, están esperando. Qué lindo. Gracias a Bueno, Dios. Gerardo, gracias por venir. Muchas gracias por tu invitación.